ahora aterrizo directamente con la responsabilidad entonces del estudiante, porque también en temas de autoría me preguntaba, ¿será que la Corte obró bien dándole entonces una responsabilidad penal a ese estudiante que cometió como tal los actos de bullying? ¿A usted le parece entonces que penalmente podría ser responsable de esta conducta el que lo comete siendo menor de edad, o hay que revisar con los padres, con los maestros, con otro tipo de personas que intervengan ahí como tal en el hecho, o está bien que un niño intervenga y sea responsable? Sí, bueno, hay que tener en cuenta, ¿no? Que para que haya responsabilidad penal de menores de edad en Colombia, el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, ¿sí?, prevé que los menores entre 14 y 18 años Sí. pueden responder, ¿cierto?, Claro. por delitos que estén previstos en el Código Penal. Obviamente uno debe entender que se trata de una discusión, digamos, de imputabilidad disminuida, ¿cierto? Son personas que deben ser miradas con un enfoque diferencial. De todas maneras son personas que la ley no considera plenamente responsables. No has alcanzado tu mayoría de edad, ¿cierto? Yo considero que la Corte pues acierta, ¿cierto? Si eres una persona entre los 14 y los 18 años y cometes un comportamiento delictivo, eventualmente podrías llegar a responder desde el punto de vista del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Obviamente hay que considerar y hay que tener en cuenta que las finalidades de este tipo de responsabilidad es diferente de la que orientan el sistema penal para adultos, por ejemplo. Totalmente. ¿Cierto? Entonces no podemos nosotros estar pensando en retribución, en castigo, porque lo que se pretende es más bien, digamos, actos de reeducación para con el menor de edad infractor. Entonces, yo considero que sí acierta la Corte al, digamos, determinar que puede haber responsabilidad del menor infractor. Pero qué interesante lo que propone Luis. O sea, ¿qué pasa con lo que hay detrás de todo eso? O sea, ¿qué pasa detrás de un menor que hace matoneo? Pues obviamente creo yo que hay, digamos, un inadecuado sistema de formación, ¿cierto? Tal vez de lo que ocurre en la misma institución educativa con maestros y directivos, lo que hablamos ahorita, no hay un plan serio de prevención del matoneo. Con los padres. Pero ¿qué pasa con los padres? ¿Qué está pasando en las familias de las personas que son las que hacen matoneo? Obviamente también allí habría algún tipo de discusión por dar, ¿cierto? Oye, ¿no te has fijado en los llamados de atención que hacen en el colegio cuando los hacen? O sea, te han llamado a firmar el observador de alumnos y tu hijo es un hijo que hace bullying, un hijo que hace matoneo, y tú eres indiferente a la situación. O se sienten orgullosos a veces. O se sienten orgullosos. Que su hijo sea el macho alfa. O sí, el que se pone por encima de los demás. Que no se deja de nadie. No se deja a nadie, muestra su fuerza física por encima de nosotros. Y de hecho también en las familias, no solamente incluso con los padres, aunque sean los de primer grado, pero pues no es un secreto que en las reuniones familiares, por ejemplo, este tema del bullying se replica en los adultos. O sea, es evidente. Los tíos que le caen precisamente al niño, y entonces que por qué no tiene novia, que por qué vive todo el tiempo así como atortolado, que por qué no le va bien en el colegio, y es un tema que el bullying lo replican entre adultos y no se dan cuenta que son el espejo de los niños. Claro, es un reflejo hacia el niño, y creo que digamos, hay cosas que nosotros debemos revisar como sociedad, pero digamos, dentro del contexto del bullying esa es una de ellas. Es decir, ¿qué tipo de ejemplo estamos dando a los menores a quienes formamos? Pero para redondear con la pregunta que me hacías, yo diría, eventualmente, si es que, vuelvo y digo, los padres son garantes, tienen una posición institucional, son obligados especiales. Oye, eventualmente si tu hijo hace matoneo a un menor, termina, por ejemplo, accediéndolo carnalmente dentro del contexto del matoneo, o termina causándole graves heridas, ¿cierto? Lo empuja a un segundo piso, qué sé yo, en un colegio. ¿No serías también responsable, si eres garante, digamos, en posiciones tradicionales de posición de garantía, eres garante de esa vigilancia, de esa fuente de peligro que es tu hijo menor de edad? ¿No deberías también responder por las consecuencias lesivas de lo que hace tu hijo? Es algo que nos deberíamos llamar como a la reflexión. Y ahora también con el tema de los menores, porque quiero cerrar precisamente con esto nuestras preguntas de contenido, porque una de las conversaciones que más tenía antes de esta entrevista, porque yo trato de conversar estas preguntas antes con personas externas a ese mundo del derecho en el que a veces estamos absortos, y es
¿por qué un niño no puede ser entonces condenado en la misma forma que un adulto? Y a lo que me voy es a que muchos dicen, es que una persona o un joven de 15, 16, 17 años ya no es un niño, o sea, ya piensa, ya tiene esos impulsos repulsivos que a veces se critican tanto en la sociedad, y haciendo comparativa, de hecho, llevándolo al derecho internacional, derecho comparado, precisamente en otros países, en países de África, en países de Asia, hay precisamente comunidades que ya identifican a los menores como hasta los 15 años y dicen, después de los 15 ya no es menor, ya no es niño. Entonces aquí hay varias preguntitas que surgen, pero en totalidad me gustaría preguntar por qué esos menores de 18, digamos, mayores de 14, menores de 18, no pueden responder como tal, si a veces, como dicen por ahí, son más perversos que los mayores, son más malos que los más malos. Entonces, ¿por qué se da eso? Sí. Y para empezar a responder, yo no sé si recuerdas, Luis, por allá en Cali, si no estoy mal, hace un par de años o hace unos años se mencionó el caso del niño sicario, ¿sabes? Sí. Entonces, el niño sicario era un menor que creo que tenía 12 o 13 años y ya le había causado la muerte a varias personas en el territorio caleño. Entonces estaba siendo como utilizado dentro del contexto de una banda criminal, muy seguramente dedicado al tráfico de estupefacientes, etc. En general había causado varias muertes. Entonces lo curioso es, pese, digamos, a esas cosas que cometió, a esas cosas que ocurrieron, a esas muertes que produjo, lo curioso es que este niño sicario no podía responder ni siquiera ante el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Porque cuando tienes menos de 14 años, lo que indica la Constitución y la ley es que no entras a un sistema penal. Un inimputable. Exacto, eres totalmente inimputable desde el punto de vista de la inmadurez psicológica. Claro. Entonces ello significa que simplemente el bienestar familiar debe adoptar algún tipo de medidas para restablecer los derechos de este menor. Y medidas no de naturaleza penal, de naturaleza administrativa. Qué miedo trabajar en el bienestar familiar con ese niño. Pero lo que yo quiero reflexionar es lo siguiente. Entonces, ¿qué pasa con las personas que tienen entre 14 y 18 años? Claro, uno en el imaginario popular, en el ideario del común, encuentra precisamente eso. Oiga, pero es que mire las cosas que hace. Es que usted a los 16 y los 17 años, usted ya tiene pantalones. Claro. Usted ya sabe lo que está haciendo. Pero si uno lo mira en retrospectiva, yo creo que eso no es tan así. Vamos a preguntarnos cuántas personas entraron sobre los 16 años, como me pasó a mí. Hay otros que incluso un poco antes a la universidad. Entonces tenías que tomar una decisión supremamente trascendental para tu vida. Me pasó. ¿Qué voy a estudiar? ¿Será que eso sí me va a gustar o no? Claro. O sea, era una decisión, digamos, fundamental. Y mucha gente, entonces uno veía en la mitad de la carrera, es como que no me gusta, me cambio a otra carrera, etc. Eso me lleva a mí a decir que en realidad nosotros a esa edad no somos muy conscientes de las decisiones que estamos tomando. Claro. Si lo trasladas al campo del derecho penal, de la comisión de delitos, yo creo que la situación es exactamente igual. La Constitución y la ley en Colombia han considerado que personas de menos de 18 años no están suficientemente formados, no tienen la madurez suficiente, digamos, para ser orientados por las normas de prohibición o de mandato, es decir, en delitos de comisión o delitos de omisión. O sea, no están en la capacidad de entender de manera correcta cuál es la orientación normativa, cuáles son los parámetros de prohibición y de mandato que la ley penal pretende imponer. Pero aquí le doblo un poco la historia porque quiero aquí como salir de la duda en los delitos sexuales, por ejemplo. Sí. Entonces, los mayores de 14 sí tienen la capacidad de poder determinar cómo quieren desarrollar esa sexualidad. Entonces aquí la pregunta de un ciudadano común sería, pero entonces para decidir sobre su sexualidad después de 14 sí pueden, pero no pueden responder penalmente. Entonces, ¿qué pasa ahí? Sí, pues es que yo creo que son situaciones diferentes, ¿sí? Okay. Porque una cosa es, mire, determinamos que a los 14 años, pues estudios, porque esto obviamente, digamos, la ley debería construir este tipo de exigencias desde un punto de vista, no es lo que crea el congresista que está creando la ley, ¿no? Sino que esto debería, digamos, ser un estudio interdisciplinar. Psicológico. Todo lo que tú quieras, sociológico, en la modernidad,
con altos contactos a través de redes sociales, con pedagogos y con todo el lo que tú quieras. O sea, un menor de edad, ¿en qué momento ya está listo para tener contactos sexuales, por ejemplo? Entonces se ha estimado que a los 14 años, porque obviamente la información a la que tienen acceso, miles de cosas, ¿cierto? Pero de todas maneras, que tengas la capacidad para tener ese tipo de contactos, creo yo que sigue siendo importante distinguir o tener un criterio diferenciado entre los 14 y los 18 para entender que, obvio, pueden cometer delitos. Incluso pueden cometer delitos de naturaleza sexual. Claro. Violación, ¿sí? Un menor puede cometer un acceso carnal violento, exacto, ¿cierto? Lo que pasa es que la responsabilidad penal va a ser diferenciada porque no eres lo suficientemente consciente desde el punto de vista de las consecuencias penales, desde el punto de vista de las consecuencias de la afectación a esa otra persona, a los bienes jurídicos, desde el punto de vista de una concepción tradicional del derecho penal, de todo lo que apareja ser responsable de un delito. Entonces, ese tipo de responsabilidad plena creo yo que debe seguirse manteniendo en un tope de edad como el que tenemos nosotros a los 18 años, sobre todo porque nosotros tenemos previstas penas muy graves en el Código Penal, draconianas diría yo. Sí, la verdad es que sí. Hablaba de eso precisamente con la doctora Ana María González, que precisamente hablábamos sobre las altas penas en delitos sexuales y ella decía, si las aumentamos, igual no va a surgir ningún efecto porque de por sí ya son altas. Sí. Entonces es un tema bastante interesante. Le mandamos un saludo también a la doctora Ana María. Ya yo parezco vallenatero mandando saludos a todo el mundo.